Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir. Hoy es el Día Mundial por el Trabajo Decente y hemos creído imprescindible el Grupo Parlamentario Unidas Podemos acompañar estas jornadas de movilizaciones sindicales en todo el mundo con la presentación de una proposición no de ley sobre las medidas a adoptar para proteger a las familias trabajadoras de las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo a consecuencia de la guerra de Ucrania y las consecuencias que ha tenido en la subida de la energía y el consecuente aumento de la inflación, ¿no? Todo ello sumado a lo que ya arrastrábamos de los efectos de la pandemia. Como saben, el Gobierno de España ha venido trabajando de una forma muy intensa, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, para ir subiendo el salario mínimo interprofesional y ahora creo que tenemos que felicitarnos del importante incremento que ha habido en estos presupuestos generales del Estado de las pensiones de jubilación, un 8,5%. También un importante avance la mejora en las prestaciones por desempleo, que se va a dejar sin efecto la reforma restrictiva para reducir las prestaciones por desempleo que hizo el Gobierno del Partido Popular. También se han acordado importantes incrementos en el ingreso mínimo vital o la subida de los salarios de los funcionarios, que prácticamente en 15 meses, entre lo que queda de este año y enero del 24, la intención es subirlos un 9,5%, ¿no? Y todo esto contrasta, estamos muy preocupados, con una actitud por parte de las patronales de permitir la devaluación de los salarios al frenar todo el proceso de negociación colectiva que está ahora mismo bloqueado y a pesar de la evidente pérdida de capacidad adquisitiva de esa devaluación de los salarios, seguimos sin tener unas noticias en el sector privado que puedan equipararse a las buenas noticias que se están dando para todas las pensiones o salarios que proceden del sector público, ¿no? Ya saben que los bienes de primera necesidad, el gasto de los hogares ha incrementado mucho por la inflación, aproximadamente un 18%, la irresponsable subida por parte del Banco Central Europeo de los intereses, de los tipos de interés, puede provocar hasta un incremento casi de un 35-37% de las cuotas de préstamos hipotecarios medios de las familias españolas y por eso queremos plantear una serie de medidas contundentes, ¿no? En primer lugar, la subida del salario mínimo hasta ese 60% del salario medio europeo, que creemos que en este momento es un mínimo de 1.100 euros. También queremos en esta proposición plantear que el Gobierno tiene que ponerse a trabajar por la importancia de un acuerdo de negociación colectiva entre las distintas organizaciones sindicales y empresariales y emplazar a los agentes sociales para que incentiven la suscripción de un acuerdo de empleo y negociación colectiva verde, que incorpore medidas alineadas con la transición ecológica, con la eficiencia, la movilidad sostenible, eficiencia energética y la participación de las personas trabajadoras. También animamos al Gobierno a que se adopten más medidas para revertir los recortes introducidos por el Partido Popular en materia de protección por desempleo y la imprescindible adopción de medidas para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables, ¿no? Hemos querido presentar hoy esta iniciativa, ya les he dicho, porque coincide con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hoy día las centrales sindicales, lideradas por las comisiones obreras y UGT, están celebrando concentraciones en las sedes de las organizaciones patronales en toda España. A esto seguirá la celebración de asambleas para incentivar el llegar a un acuerdo de negociación colectiva, diálogo social entre los días 14 y 28 de octubre y, finalmente, una movilización el próximo 3 de noviembre en Madrid para conseguir desatascar este bloqueo que está llevándonos a una situación de devaluación de los salarios que puede limitar los efectos positivos de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno. Y esa es la intención fundamental de esta iniciativa y, además, saludamos el esfuerzo
de los sindicatos en la mejora de los derechos de los trabajadores y el acompañamiento que los sindicatos están haciendo para conseguir que este Gobierno vaya mucho más allá cada año y garantice mejores condiciones laborales, salariales y prestaciones a las familias trabajadoras de este país. Y nada más, muchas gracias y quedo a su disposición si tienen alguna cuestión que plantear. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar sobre otro asunto. Ayer en la Comisión de Exteriores ustedes se abstuvieron en una iniciativa del Partido Popular acerca de las amenazas de Rusia, una iniciativa que tenía varios puntos. Uno de ellos era el de condenar y no reconocer los referendos de autodeterminación celebrados en los territorios fronterizos entre Rusia y Ucrania. ¿Ustedes condenan y no reconocen esos referéndums de autodeterminación? Lo digo porque como se abstuvieron... Nuestra posición sobre Ucrania ha sido muy clara desde el primer momento. Nosotros estamos en contra de cualquier medida que sea contraria al derecho internacional, igual que hemos estado en contra de la ampliación sistemática de la OTAN hacia el este, que llevamos advirtiendo hace tiempo que podía provocar una situación como esta. Hemos estado en contra, por supuesto, de la invasión de Ucrania y de cualquier medida al margen del derecho internacional, ¿no? Y eso incluye cualquier tipo de actividad que se haga. Nuestra posición sobre las distintas iniciativas que plantea el Partido Popular cada semana pues es conocida, ¿no? O sea, nosotros no vamos a estar entrando en el juego del Partido Popular porque, la verdad, el Partido Popular, yo no sé hasta qué punto le interesa tanto la crisis en Ucrania o su intención, como dicen ellos y como dice Vox, es simplemente buscar desacuerdos en el seno del Gobierno. Por eso nuestra posición es clara. O sea, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que plantee el Partido Popular o Vox buscando desavenencias en el Gobierno. Pero, vamos, respecto al resto de contenidos, Unidas Podemos va a estar siempre en el apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas y a las normas del derecho internacional. Sí. Unidas Podemos y también otros socios de investidura han reclamado insistentemente la derogación de la ley Mordaza. Está en negociaciones. ¿Es optimista para que pueda haber un acuerdo a corto plazo? Yo creo que ya hemos perdido demasiado tiempo esta legislatura. Hemos perdido demasiado tiempo porque, bueno, pues no olvidemos que la Ley de Seguridad Ciudadana, con la reforma que dio lugar a que se conociera como Ley Mordaza, lleva más tiempo en vigor con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ya sea primero en solitario, luego el Gobierno de coalición, que el tiempo que estuvo en vigor durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso nos obliga a sacar adelante esta reforma. Y como hemos perdido mucho tiempo, pues estamos haciendo un esfuerzo para recuperarlo. También es verdad que la pandemia pues ha obligado a priorizar asuntos de contenido social, de contenido laboral, apoyo a las empresas. Pero, vamos, yo soy optimista y creo que dentro de poco tendremos un acuerdo para recuperar los derechos y libertades que fueron restringidos por la última reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que, como todos recordamos, lo que pretendía era disuadir el ejercicio del derecho a la protesta en momentos de crisis ocasionados por la anterior crisis hipotecaria. Sí, yo tengo un par de cuestiones. La primera, hablan de un mecanismo de protección de los deudores hipotecarios. No sé si la idea que tienen, si es ese tope de las hipotecas o otra medida concreta. Luego también le quería preguntar de una medida que hemos conocido en los presupuestos generales del Estado, es que el Gobierno y los diputados van a subirse el salario, se sube el salario de los miembros del Gobierno y los diputados 1,5% este año y 2,5% el que viene, un 4% en total en 2 años. Si Unidas Podemos respalda esta medida que viene en los presupuestos generales, y sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial, hay dudas de si todavía el presidente no ha dimitido. No sé cuál es la postura de Unidas Podemos al respecto, si debería renunciar antes de esa convocatoria que va a haber del Pleno para intentar elegir a los vocales. Ya van 3 preguntas. Sí, pues 3. Y ya paro. Bueno, respecto a la primera, vamos a ver, nosotros ya hemos planteado la necesidad de poner unos topes a las subidas en los créditos hipotecarios. Cuando eso no es posible, que es en muchos casos por régimen contractual, por aplicación del Código Civil, pues entendemos que tiene que haber varias medidas. Primera, la que ya se ha acordado de un impuesto extraordinario a los beneficios de la banca, que están teniendo beneficios extraordinarios a cuenta de esta situación tan tremendamente injusta. Y segundo, los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad,
nuestra posición es que el Estado, el Gobierno, debe prestarles ayudas para que no entren en riesgo de perder su vivienda. Es decir, y ahí contemplamos todo tipo de ayudas. Desde ayudas económicas hasta actuaciones que puedan realizar las instituciones públicas para que en ningún caso pierdan la vivienda durante una situación de tremenda anomalía como es esta, con una crisis de inflación tan alta. Sobre la subida de los salarios de diputados y diputadas, a ver, nosotros sobre esto tampoco queremos hacer excesivo populismo. Es una salida moderada. A nosotros, francamente, no es algo que nos preocupe demasiado. Si se sube una cosa moderada, menos que la inflación, pues se ha subido. Si no se sube, pues tampoco vamos a tener problema. Nosotros nunca hemos solicitado esa subida en absoluto. Y creemos que hay otras prioridades ahora mismo que tienen que atender los presupuestos generales del Estado, ¿no? Afortunadamente, esta discusión que se pretende crear, pues hombre, es que afecta a unas cuantías ínfimas del presupuesto del Estado, ¿no? Y no olvidemos que no son precisamente los diputados o los miembros del Gobierno los que tienen los salarios más altos del sector público, ¿no? O sea, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Constitucional son los salarios públicos más altos de este país. Por cierto, dos órganos que están vencidos, en uno totalmente en su mandato y otro en un tercio, ¿no? Incluyendo el del presidente del Tribunal Constitucional, que creo que es el salario más alto de la Administración Pública española. Y sobre la situación del Consejo, bueno, no es ya el Consejo, ¿no? Ya lo que hay, nuestra posición es clara, o sea, hay una operación sediciosa por parte de la derecha política y judicial que consiste en que a través del incumplimiento de la Constitución y la ley se coaptan, se bloquean órganos constitucionales, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, ya prácticamente 4 años con el mandato vencido, una situación anómala, no había ocurrido nunca ni en nuestro país ni en Europa, nada absolutamente parecido. Y ahora, bueno, pues ya lo más sorprendente son las declaraciones de vocales del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, que están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional. Es decir, el problema viene en ambos casos del Consejo General del Poder Judicial, con argumentos tan fuera de lugar para profesionales del derecho, más si son jueces, como que entienden que como la ley no les gusta, no tienen por qué cumplirla, ¿no? Ya fue el pasado día 13 de septiembre, cuando venció el plazo de 3 meses que establece la ley para proceder a la renovación del Tribunal Constitucional. Nuestra opinión, ¿cuál es? Lo que se está acreditando es que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano tan necesario, ni muchísimo menos, y que probablemente tiene más competencias de las que tendría que tener. Entonces, de continuar este bloqueo, este secuestro por parte de la derecha política y judicial, lo que tendremos que pensar es una reforma para dejarle estrictamente las 4 competencias que indica la Constitución, ni una más y ni una menos. Y, por supuesto, con suspensión de esas competencias mientras que esté en funciones, ¿no? Salvo cuestiones que se pueden, obviamente, establecer de urgente necesidad, por supuestísimo, ¿no? Y creo que esa va a ser la solución para prevenir futuros secuestros de órganos constitucionales y esta actitud tan flagrante de la derecha española, una actitud absolutamente antisistema de no cumplir la Constitución y la ley cuando a ellos les parece, ¿no? Sí, gracias. Me gustaría hacer una pregunta relacionada con la iniciativa que presentan hoy. Hay cuestiones en ella que han formado parte de una forma u otra de la negociación de los presupuestos generales del Estado, el tema de las hipotecas, también la cuestión de la protección por desempleo. Me gustaría saber si en el trámite parlamentario que se abre ahora de los presupuestos ustedes se reservan la posibilidad de lo que no han conseguido en la negociación con el socio de gobierno a través de alguna enmienda, intentar sacarlo adelante con los socios parlamentarios, o dan por cerrada la negociación. Y, por otro lado, hoy la Fiscalía General ha reclamado a las fiscalías información sobre las investigaciones de las muertes de residencias durante la pandemia y escuchar a todas las familias de las víctimas, saber si le parece bien, si cree que llega tarde esa iniciativa y en general una valoración. Gracias. Sí, bueno,
para nosotros lo primero, antes de plantearnos ningún tipo de alteración en lo que haya acordado en los presupuestos generales del Estado, francamente, lo primero es conseguir que lo que se ha acordado se plasme en ley. Es decir, ha habido ya otras negociaciones que se cerraron con acuerdos que llevaban acompañadas plasmaciones en ley, por ejemplo, la Ley de Vivienda, y desgraciadamente no se ha llevado a la práctica. Nosotros y nosotras ahora mismo no contemplamos otro escenario distinto a que se cumpla lo que se ha acordado. O sea, que se saque adelante esa norma para elevar la cuantía de las prestaciones de desempleo, que se saque adelante la norma de incremento de las pensiones hasta el 8,5%, que se garantice la subida de los salarios de los funcionarios a un 9,5% y, por supuesto, una subida del salario mínimo que a nosotros nos parece fundamental, hasta 1.100 euros en este momento. Nos parece fundamental. Entonces, cada cuestión en su momento. Luego ya iremos viendo, pero lo prioritario, desde luego, es eso, ¿no? Sobre el asunto de las residencias de ancianos y la gestión que se pudo hacer desde las comunidades autónomas, bueno, es evidente que, en primer lugar, es absolutamente grave el desprecio con el que la Comunidad de Madrid y sus responsables tratan este asunto, ¿no? O sea, a mí, francamente, creo que con las víctimas de cualquier situación de esta gravedad hay que ser sumamente respetuoso y, sobre todo, nunca hablar en nombre de ellas, al margen de que se pueda tener razón o no con lo que piensen las víctimas. Nadie puede hablar en nombre de las víctimas, eso debería omitirse en todo caso, pero lo que es una evidencia es que de los 30.000 fallecidos que hubo en las residencias de ancianos durante la pandemia, el 25% fueron en la Comunidad de Madrid, 7.200 y pico, el 25% en una comunidad autónoma que tiene el 11-12% de la población del país, es decir, el doble de los fallecidos en proporción en otros territorios, el doble de porcentajes atendiendo a su población. Y no olvidemos que había una circular que ha sido tremendamente criticada por los propios responsables de la Administración autonómica, que en su momento se negaron a cumplirla y tuvieron incluso que abandonar sus funciones. Sí creemos que la Fiscalía General del Estado ha tardado mucho en abordar esta cuestión. Bien está que se aborde, pero es una cuestión de muchísima gravedad. Y yo, por supuesto, no voy a pronunciarme si ha habido una irresponsabilidad, una incompetencia absoluta política o si lo que ha habido ha sido delitos. Pero lo que sí que me voy a pronunciar es que esa aclaración tenía que haberse hecho hace ya muchísimo tiempo, para que a estas alturas supiéramos si estamos hablando de incompetencia política, algo pues muy propio cuando se trata de servicios públicos por parte de la Comunidad de Madrid, o si es algo más y si son dejaciones que ya entran en responsabilidades de tipo criminal, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora la Fiscalía General del Estado lo haga rápido, esa tarea, y podamos llegar a una conclusión pronto. Buenos días. Quería volver un poco a lo que ha comentado usted respecto al Consejo General del Poder Judicial. Quería preguntarle si Unidas Podemos tiene alguna propuesta para lo que ha comentado usted, ¿no? Retirar algunas competencias al Consejo General del Poder Judicial. Si se está pensando en alguna propuesta y si esa propuesta de modificación se va a concretar de alguna manera. Y también sobre el pacto de rentas le quería preguntar si ustedes no consideran que sería necesario que en un pacto de rentas, además de los agentes sociales y el Gobierno, estuviera también presente el Partido Popular para que ese pacto de rentas se mantuviera en el tiempo. Nosotros no hablamos de pacto de rentas. Quiero decir, aquí cada quien tiene que hacer su trabajo. El Gobierno tiene que hacer su trabajo, lo estamos haciendo. Subida del salario mínimo, subida de las pensiones, subida de los salarios de los funcionarios, del ingreso mínimo vital, de las prestaciones por desempleo. Pero luego la patronal tiene que hacer el suyo. Y el suyo es potenciar el diálogo social, porque si no hay salarios, hay conflicto. Eso es una evidencia, como están hoy recordando los sindicatos. Entonces,
A nosotros esto del pacto de rentas nos parece una forma de derivar las responsabilidades de la patronal hacia las administraciones públicas. Entonces, aquí cada quien tiene sus responsabilidades y tiene que hacer su trabajo. El Gobierno ha hecho su trabajo. Quien no lo ha hecho son las organizaciones empresariales que, sorprendentemente, teniendo unos beneficios extraordinarios, exorbitantes, están bloqueando la subida de salarios, la negociación colectiva y, por lo tanto, están devaluando los salarios, a pesar de las subidas de los precios que todos conocemos, que son mayores ingresos para las empresas, ¿no? Entonces, esa es nuestra posición. Y sobre el Poder Judicial, pues ya les hemos dicho, ¿no? O sea, la gran reflexión, ¿cuál es? Bueno, en cuatro años sin renovación han provocado una situación de descrédito absoluto. La justicia en nuestro país es un servicio público que no es que tenga una excelente calidad. Este Consejo General del Poder Judicial no se le conocen medidas para mejorar el funcionamiento de la oficina judicial, solo se preocupa de tener el control o los nombramientos de los tribunales de audiencia provincial hacia arriba. Eso es su mayor preocupación. Y como, evidentemente, nuestro grupo parlamentario actúa en el marco de las normas constitucionales, pues nuestra propuesta es bien clara. La Constitución indica 4 competencias del Consejo General del Poder Judicial y nosotros creemos que habrá que modificar la ley mientras que exista esta posibilidad de secuestro y de incumplimiento de la norma. Habrá que modificar la ley para que, por lo menos, ese incumplimiento por parte de la derecha política y judicial de este país pues solo implique bloquear esas 4 competencias que indica la Constitución que tienen que ser del Consejo General del Poder Judicial. Todas las que tengan estos momentos y que no correspondan estrictamente a las que se enuncian en la Constitución, pues perfectamente pueden trasladarse desde nuestro punto de vista al Ministerio de Justicia, por ejemplo, que es, por cierto, el modelo de otros países europeos, porque también sepamos, en Europa hay países que no tienen Consejo General del Poder Judicial, en la Unión Europea, y son igual o más de democráticos, o por ejemplo, Bélgica, el país del comisario de Justicia. El Consejo del Poder Judicial tiene 22 integrantes, creo que son, de los cuales solamente 8 son jueces. Los demás son juristas o académicos. Y en buena parte también contempla la incorporación incluso de representantes de la sociedad civil. Con lo cual, hay muchos modelos de Consejo General del Poder Judicial. Hay países que no tienen Consejo General del Poder Judicial. Hay países como Alemania, donde esa organización del Poder Judicial corresponde a cada Länder, a cada territorio. Con lo cual, lo que no puede ser es que en España haya habido una confianza en el traslado de muchas competencias de ordenación a ese Consejo General del Poder Judicial y que luego este sea bloqueado, ¿no? Entonces, ante la actitud flagrante de incumplimiento por la derecha, pues evidentemente hay que tomar medidas, claro. 4 años creo que demuestra bastante paciencia, ¿no?, por parte de este Congreso de los Diputados, que es quien, a fin de cuentas, es el legislativo, ¿no?